¿Cuáles son las cosas que reconoces que has perdido como oportunidades por miedo? Las cosas como oportunidades por miedo. Híjole, yo creo que necesitaríamos hacer un video larguísimo de tantas cosas que he perdido por el miedo. Vamos a empezar por decir, ¿a qué le tienes miedo? ¿A qué le tengo miedo? Pues de niño le tenía miedo a la oscuridad y ahora de adulto le tengo miedo a la luz, al recibo. No, no es cierto. Sí, la Pero, neta es que sí hay que tenerle miedo a los impuestos. sí, ¿A pero qué le ¿qué le tienes tengo miedo? miedo? Yo creo que uno de mis mayores miedos puede ser el miedo al fracaso. El miedo Mm. al fracaso, el miedo a no lograr, a esas altas expectativas que pueden generarse de mí y luego que a la hora de la hora diga, no, pues este chavo no la armó. O sea, te mencionaste dos cosas, fracaso y expectativas no cumplidas. Yo creo que yo sin duda le tengo miedo, sí, a quedarme sin vivir alguna de las cosas que me encantaría vivir, pero que fuera justamente por miedo. Es decir, qué gacho, qué trágico, qué super mega loser sería si perdiera las posibilidades de lograr cosas justamente porque tengo miedo. Y el miedo, al final de cuentas, creo que se convierte en el ladrón más grande del potencial humano, Así una, es, y de las definitivamente. oportunidades pues más frecuentes. Así es, el tremendo miedo que, como bien lo dice, es un ladrón, nos roba oportunidades, nos roba momentos en la vida, nos roba incluso hasta etapas. Podemos perder una etapa completa de nuestra vida por el miedo a no vivirla como debemos de vivirla, por miedo a las pérdidas, al fracaso, El por miedo, miedo a muchísimas cosas. el miedo termina siendo un maldito miedo, ¿no? Me acordé de un Con chiste, te lo todas las cuento letras. rápido, A a ver si ver, lo captas, porque es un chiste ¿de qué bastante... año más o menos salió? No, o sea, es un ¿Es chiste reciente? bastante inocente. Mientras no sea de Polo Polo. No, eran muy buenos los de polvo, nomás que si eran largos necesitábamos otro podcast para poderlo contar. Ok. Pero este era un huevito Ajá. que tenía mucho miedo que lo escogieran cuando abrían el refri para que lo cocinaran. Entonces el huevito regularmente se hacía para atrás y dejaba, esperaba que no metiera la Ok, mano el se chef escondía. y lo agarraba, se Ajá. refugiaba detrás de los demás. Y el día que lo agarró, gritó, ¡No! ¡No quiero que me rompan! Y terminó siendo un huevo sin ninguna fisura, pero podrido. ¿Y el chiste dónde viene? ¿El chiste viene en otro episodio? El chiste es que el miedo parece que te protege de algo, pero termina Así pudriéndote es. realmente la vida. Así es. ¿Qué te parece si hablamos de eso? Exactamente. Vamos a hablar del miedo. Vamos a hablar del miedo claro, del miedo fuerte y sin anestesia. Así es. Vale. Muy bien, pues ese es el tema, y el tema del huevito es lo El que tema, no chiste. Pues digo, yo hasta ahorita no lo encuentro. es que es un chiste, porque así parece que nos trata la vida cuando los miedos siguen siendo lo que nos gobiernan. Y la neta, déjame decirte algo y déjame decirle algo a ustedes. Por cierto, bienvenidos a este episodio de No, Fe no, no sin es un Anestesia. stand-up, es un episodio de Fe sin anestesia. No, sí, es un episodio de Fe sin Anestesia, es una conversación de las que nos gusta tener y de las que nos gusta tener justamente así, no nada más para dar de qué hablar, sino para Dar de qué pensar. dar de qué pensar, porque cada que nosotros logramos tocar pensamientos que a lo mejor ya están ahí, hasta como ese huevito medio podrido, y lo logramos sustituir por un pensamiento diferente, es muy posible que se logren, mi querido José Ramón, quizás pasos de avance y de crecimiento. Y aquí, en este espacio, lo hemos dicho, es nuestro lema, es nuestro eslogan, que pues somos adictos a ese dolor, al dolor que se vive valientemente sin anestesia, pero que es un dolor por crecer, un dolor por no Así quedarnos es. donde mismo, ¿no? Así es, y adictos al dolor, enfocados en el crecimiento. Sí, ¿Por sí, qué? sí. Porque el crecimiento, los cambios en mayor
o menor medida, cada uno de nosotros nos van a provocar esta incomodidad y este Así dolor. es. Me gusta mucho ese, de hecho, deberíamos hacerle un hashtag de Hashtag adictos al dolor. adictos al dolor del crecimiento. Del Dolor por crecimiento. crecer, dolor por mejorar, dolor por avanzar, dolor por adelgazar, dolor, bueno, eso ya están muy, Pero sí muy, duele. muy arraigados, pero duelen muchísimo. Pero, bueno, al final de cuentas, bienvenidos a este episodio, mis queridos masoquistas. Bueno, Todavía estamos buscándole una identidad de lenguaje, pero lo importante es que defina. Eso es lo que cortar queremos. eso. No, así déjalo, porque bueno, también le escribe. O sea, al final de cuentas, describe algo que nos encantaría muy bien. que llegáramos a ser. Personas que sí nos enamoremos del canijo dolor, pero porque no queremos quedarnos en una zona cómoda, no queremos quedarnos tampoco en un logro de añoranzas en lugar de estar avanzando. Así que por eso es que es tan importante que hoy hablemos de una de las cosas, y lo voy a ligar un poquito, mi querido Joserra, a lo que platicábamos el capítulo anterior, que hablábamos Ajá. precisamente de esta paliza que a veces la vida nos está dando. Y estábamos formulando en el capítulo anterior, por si no lo han visto, por favor vayan. Está muy bueno. Les va a hacer de verdad mucho sentido, está muy bueno. Y además que se suscriban, porque eso es parte Claro importante que sí, definitivamente. de lo que nos va a permitir que tengamos esta exposición a través de, bueno, el propósito real que tenemos aquí, que es crear una pandemia de masoquismo por el crecimiento. ¿Qué te parece eso? Sí, yo creo que vamos al tema porque ya están elevando los términos y este lenguaje. Está bien, digo, habrá quien se identifique de inmediato y diga yo sí le entro, porque cómo hemos crecido en esta parte. Pero bueno, por otro lado, la conexión es que estábamos buscando la vez anterior, el capítulo anterior, lograr, cuando menos hablar así de claro y decirles que los verdaderos cambios, los cambios que le dan a las derrotas posibilidades de victoria, no empiezan cuando tenemos el buen deseo, no empiezan tampoco cuando decimos, lo quiero dejar de perder, quiero dejar de que la vida me esté golpeando y me derribe una y otra vez. Hablábamos de dos factores importantes. Uno de ellos, lo mencionaste tú, que tenía que ver justo con la disciplina. Esta parte de pagar un precio. Disciplina, ¿no? Versus motivación. Disciplina, exactamente, porque la motivación no es suficiente. O sea, podemos estar nunca va a ser todos suficiente. Eufóricos por querer un cambio, pero, y lo conectaste muy bien, háblanos un poquito de eso solamente para conectar el valor de la disciplina, que por cierto, también duele y duele cañón. Definitivamente es algo realmente difícil de construir la disciplina, porque son pasos que se hacen sí o sí. Hay que hacerlos. Tengas motivación, tengas ganas o no tengas, hay que formarla. Y justo eso es lo que nos forja, es lo que forja nuestro carácter, es lo que forja y enriquece también nuestra fe. Y bueno, en contraste con la motivación, pues tenemos que sí, la motivación puede parecer una muy buena gasolina, un muy buen motor, pero que al final de cuentas queda ahí, en motivación, en intenciones. Que la mayoría de las veces, yo creo que el 100% de las veces, pues es momentáneo, es algo que viene ya sea un día de 100, ¿sí me explico? Y se desaparece tal cual. Y que hay que decirlo que es un buen inicio. O sea, sí, claro. El iniciar con esta actitud positiva, esta mentalidad de ok, lo voy a hacer, este es el momento, etcétera, pero es solamente eso, es un inicio. Es un inicio y sin anestesia no va a ser suficiente. Exactamente. Nadie ha logrado grandes cosas solamente motivado. Ha tenido que agregarle ese otro factor que hablabas muy bien, el capítulo anterior, que tiene que ver con disciplina, y que todos entendemos también que la disciplina cuesta y la disciplina duele. ¿Por qué? Porque hay que crear hábitos, hay que remover unos, hay que poner otros, y bueno, no es nada fácil. Y lo segundo que hablábamos de cómo ganarle a la vida es llegando al hartazgo. Algo que para mí ha sido una experiencia constante es que cuando algo harta, es decir, cuando algo realmente llega a este sentimiento de hartazgo, es cuando realmente podemos conjugar la motivación, la disciplina, pero también esta energía adicional que tiene que ver con querer
un cambio radical porque ya basta, ¿no? Porque ya basta, ya no quiero seguir ahí. Así es. Y bueno, hoy queremos agregarle algo a nuestra conversación. Y hablando claro, aunque duela, como nos gusta, sin anestesia, que tiene que ver con otro factor que hace que las vidas nos derroten una y otra vez. Las vidas no, la vida sea derrotada una y otra vez. Que nuestros esfuerzos, que nuestras intenciones, que nuestra motivación, mi querido Joserra, pues se encuentre regularmente con este factor que le parte su mandarina y que hace que todo vuelva a donde mismo. Me acordé de otro chiste. No, no es cierto. Qué bueno, porque yo creo que dejemos los chistes al final, ¿qué le parece? Sí. No sean huevos podridos, sean huevos fritos. Pero digo, para que ese chiste debe tener remate. Sí, pues el remate fue Pero, chistoso, pues. Ok, pues ya no voy a decir nada, dale. ¿Qué estaba diciendo? ¿Me puede repetir la pregunta? No, estábamos hablando de que queremos agregar algo que también hace que la vida se haga muy complicada, que la vida se haga muy difícil, y que regularmente termina por ser uno de los factores que más vidas derrotadas, que más vidas frustradas, que más vidas estancadas, que más vidas miserables, que ya más vidas mediocres. Bueno, ya interrúmpeme porque estás enojado porque estoy hablando. Okay. Adelante. Quiero ver si encuentro el chiste todavía. No es el chiste. Hace que más vidas, en todas las definiciones que ya dije, se queden ahí, frustradas, tristes. Y yo creo que no sería otro factor, sino que sería el factor. El factor. Porque, bueno, de ahí se deslindan muchísimas pérdidas de oportunidades, pérdidas de, como le decíamos, de las etapas de nuestra vida. Y que yo creo que todos, sin excepción alguna, hemos sentido, hemos enfrentado. Y es acerca del maldito miedo. Y aquí sí quiero decirlo con todas las palabras. Y si tú sí puedes. Sí, claro. Este es mi momento de brillar. El maldito miedo. ¿Por qué? Siempre que yo esté hablando y expresando lo que comunico con ustedes aquí, sabemos que lo que traemos aquí siempre nos tiene que traer una retrospectiva personal y digerirlo, incomodarnos y ahí medio estar rejegos a querer comunicarlo sin antes sentirlo, ¿verdad? Entonces, el maldito miedo. ¿Por qué? Porque sí, en mi vida logro reconocer la maldición del miedo que me ha quitado muchísimas oportunidades, incluso que yo le he entregado muchas oportunidades, porque es el factor. Es el factor de, como lo decía, miles de pérdidas, miles de estancamientos, de vidas mediocres y tal cual. ¿Por qué? Que es un maldito. Es un maldito miedo. Una sola cosa, como bien lo dices, como definición, como concepto, como lo que es. Miedo es una sola cosa, pero pues obviamente es como una medusa, este personaje mitológico de una cabeza, pero cientos y cientos de serpientes por ahí que representaban esta figura mitológica, que daba miedo, por cierto, ver todas las serpientes y las cosas ahí. Pero sí, aunque es una sola cosa, tiene diferentes manifestaciones y todos son malditos, ¿no? Todos son malditos y vamos a hablarlo en ese contexto de fe sin anestesia, porque queremos darle una connotación, como te digo, de real, que duela por la reflexión, que duela por el concepto, que duela por el principio, pero que alivie, que sane y que termine por traer una libertad que permite un crecimiento y un avance, que es lo que al final de cuentas estamos queriendo tener aquí. Hablar del miedo como una sola cosa, pero luego tratar de conectarlo a esas otras manifestaciones que tiene, caras que tiene, serpientitas que tiene, ¿no? Que también a veces vamos también como familiarizándonos con ellos, justificándolos, y terminan siendo pues esas cosas malditas que, como bien dice aquí, siempre traen maldición. Nunca va a traer el miedo una bendición. El miedo no sabe bendecir, el miedo siempre va a traer lo contrario. Así y por eso es que usamos la palabra maldito. ¿Por qué? Porque no solamente es algo que se dice agresivamente, sino provoca algo que es totalmente lo opuesto a cualquier plan de bendición. Claro que sí. Y bueno, para dejar un poco más claro el punto en el que estamos
tratando de desarrollar el miedo, dice usted, por un lado, por una parte, sabemos que, bueno, por concepto, por psicología, científicamente, el miedo es es un sentimiento básico, algo primario, Sí, algo que sí, yo creo que es el primer sentimiento negativo que sentimos desde que estamos fuera del vientre de nuestra mamá. El miedo, digo, no me acuerdo obviamente cuando recién salí, pero yo recuerdo muy bien el miedo que sentía de niño, el miedo que me impedía sí, hacer sí, sí. cosas, que me impedía jugar. Y bueno, lo que voy es que sí es una emoción básica, primaria, y que por concepto se trata como de que es un mecanismo de defensa. ¿Por Sí. qué? Bueno, sabemos que desde etapas tempranas de nuestro desarrollo y todo esto, el miedo nos va dando como este cuidado de, obviamente, pues no irte a lanzar del barranco, si me explico, de no ir a meter los dedos en el enchufe. O sea, sí me explico que es este mecanismo de defensa, este Sí. mecanismo para protegernos. Sin embargo, cuando vamos creciendo, a lo mejor pues esa costumbre de tener miedo, incluso hasta podemos tener un poquito de apego, ese mecanismo de defensa se convierte en un mecanismo de autosabotaje. Ujú. Si nosotros nos regimos por miedo, pues todo nos va a dar miedo. Sí. Crecer, movernos, caminar, avanzar, cualquier cosa que nos saque a nosotros de nuestra zona de confort o no sé si decirlo así, de comodidad, pues todo eso lo vamos a usar como también una manera de autosabotearnos y decir, no, es que, híjole, ¿para qué le muevo Sí. si aquí estoy seguro? Mira, ¿Cierto? lo traes desde un inicio de una manera muy clara. El miedo es algo muy natural. Nacemos y la primera experiencia que tiene un recién nacido es un mundo que no conoce, un Desconocido, ambiente que exactamente. no conoce, y es obvio que nuestra naturaleza a lo desconocido le responde con este temor, con esta Ujú. sensación pues de desajuste o de cualquier otra cuestión que podemos tener en el momento, esa experiencia. Pero es cierto también, y esto lo dicen estudiosos y lo dicen las personas que se han dedicado de alguna manera también a tratarlos, que los miedos naturales Ujú. comienzan muy pronto a ser hábitos. Es decir, terminan siendo estos factores de justificación de cosas que al final terminan por gobernarnos. En otras palabras, fíjate qué interesante, y voy a buscar por ahí la fuente de esto, pero dice que Ujú. los miedos regularmente son aprendidos. Ok. Aprendemos a tener miedo. Aprendemos. Fíjate, un recién nacido, como bien dices tú, su Ujú. primera experiencia es salir, pero sale virgen en términos de información, Así y es. realmente el miedo se le va inmediatamente cuando el médico, el ginecóloga o quien lo tenga ahí, lo pone en el pecho de la mamá, Ujú. y naturalmente hay ya una reconexión con algo que sí sabe, Así que sí es. conoce, que sí identifica. Exacto. Y no quiero que esto se vea así muy románticamente, pero lo es. Hay algo de conexión que hace, y el miedo Claro. de ese bebé inmediatamente mengua, pues, Ujú. o cesa, ¿no? Sí. Eh, el segundo miedo que, según las estadísticas y según los estudios, dicen que empieza a experimentar el ser humano es al ruido. Si te das Ruido. cuenta, los bebecitos, sus reacciones Así es. son a los ruidos. ¿Por qué? Sí, sí, Porque sí. estos sonidos terminan siendo también cosas desconocidas para ellos que los alteran. Entonces empiezan a desarrollar un miedo que inmediatamente también, o sea, pasa muy poco tiempo y también de manera natural se van acostumbrando. Por lo Ok. tanto, el miedo al primer ambiente se mengua, cesa, Ujú. al ruido cesa, etcétera. También. ¿Sí me explico? Y el resto de esto son miedos que aprendemos. Y cómo aprendemos estos miedos, y es interesante, es que los vamos aprendiendo porque nos los imponen. Así Te es. vas a caer, te vas a dar un golpe y vas a ver ahorita que te caigas. No, hombre, vas a saber lo que es bueno. ¿Sí me explico? Y empezamos nosotros a tener miedos a Así es. otras muchísimas cosas. Incluso esa conexión que menciona,
con la mamá, digo, del recién nacido, con la mamá. Bueno, ya después, conforme se va creciendo y desarrollando, obviamente esa relación y esa conexión se expande al papá, a los hermanos. Y sí, es muy interesante porque que los míos aprendan y no quiero aquí exponer a nadie, pero me viene a la mente, por ejemplo, en nuestra familia, con mi esposa, con mis hijos, lo siento corazón, tengo que decirlo, es una ilustración solamente, Qué miedo que que ese escuche. es un miedo, ese es uno de mis mayores miedos, no, no es cierto. A lo que voy es que los miedos aprendidos, digo, mi esposa siempre ha tenido cierto temor a los insectos y a los bichos y así, y es muy interesante cómo esta conexión, esta cercanía, obviamente que mis hijos tienen con su mamá, pues Lo les ha, reproducen, lo sí, conectan. lo han logrado reproducir a la perfección ese Sí, sí, miedo sí. y bueno, ahora ellos también tienen el miedo a los insectos, tienen miedo a estos bichos y de verdad es que sí es increíble, no lo había pensado así, que los miedos aprenden, o Los sea, miedos, no sé, no, como dice, son estímulos de recién nacidos, que estímulos sí. naturales, el ruido, el ambiente, y luego los miedos aprendidos, o sea, es algo como el miedo, pues es sumamente natural que digo, yo no lo había percibido de esa forma. No, y lo es. O sea, volvemos a lo que nosotros repetimos constantemente en nuestras conversaciones. No es minimizar lo natural que es, no es minimizar de ninguna manera nuestra intención en estas conversaciones de decir está mal sentirlo, No, no, no. o minimizar el efecto que tiene para muchas personas, porque y no vamos a entrar a eso, nuestra intención, y ahorita vamos a transicionar para allá, es que también hay fobias, o sea, también hay cosas que quizás están relacionadas a otro tipo de Sí, ya comportamiento y de necesitan otro situación. tipo de Sí, y medidas. no estamos hablando de esto, estamos hablando de estos miedos que terminan por nosotros familiarizarlos. ¿Sí me explico? Ujú, Como algo que simplemente le decimos no porque me da miedo, no porque tengo miedo, pero tampoco nos estamos atreviendo, tampoco estamos buscando de una manera intencional ujú. el probar por qué o qué hay Sí. detrás de esos miedos y que terminan siendo los saqueadores, el ladrón más cañón, que es de lo que hablábamos al principio, del potencial, del crecimiento, de los logros, del fruto, del éxito que queremos llegar a tener, y que los miedos terminan siendo el factor más importante de darle en la torre, si me explico, a muchos sueños, de darle en la torre a muchos logros, incluso Ujú. relaciones, incluso, pues no sé, o sea, oportunidades que dejamos ir justo porque el miedo se convierte en un factor, escucha, Sí. que nos está robando, aun y cuando es algo que simple y sencillamente estamos justificando tener, Ujú. pero que no hemos probado el remover. Exacto. Algo que siempre viene a mi mente cuando hablamos de miedo, cuando hay conversaciones acerca de esto, es, ahorita hablaba de las fobias y sabemos que las fobias, bueno, tienen, digo, no soy psicólogo, pero deben tener ciertos niveles y son fobias porque son fuertes, es Sí, sí, algo sí. que provoca justo, incluso hasta una parálisis Hay una física, alteración, sí, hay una emocional, alteración. mentalmente, Ujú, ujú. y yo creo que el miedo, este miedo del que estamos hablando, el miedo, no las fobias, pero que también podemos trasladar esa parálisis a nuestras vidas, esa cosa que nos inmoviliza, justo como lo decía, a querer avanzar, a querer probar algo diferente, lo podemos conectar súper bien, porque yo creo que eso es lo malo del miedo. No Sí. está mal sentirlo, no está mal. Pues todos Es tenemos miedo, natural, es natural. exactamente. Sin embargo, el quedarnos ahí por el miedo, el no dar pasos por el miedo, el no querer explorar oportunidades de seguir creciendo, de seguir aprendiendo por el miedo, pues ahí está el fracaso, ahí está lo fatal, ¿cierto? Sí. Entonces, eso es lo que queremos tratar aquí. Sí, y sobre todo como lo iniciamos, o sea, al principio de nuestro tema, hicimos una conexión con el capítulo anterior, con el episodio anterior, para hablar de las cosas que nos derrotan en la vida, porque todos queremos, y esto es una realidad, yo creo que todos queremos, ustedes quieren una vida plena, todos queremos, todos soñamos con una vida exitosa, de logros, disfrutable.
Y estamos hablando precisamente de aquellas cosas que lo impiden. Y las cosas que lo impiden, una de ellas, porque vamos a dedicarle algunos episodios para hablar de esto, porque el tema es relevante. Exacto, y porque no podemos simple y sencillamente mencionarlos o encapsularlos en 45, 50 minutos que platicamos aquí. Pero estamos hablando de ese miedo, o sea, estamos hablando del miedo más bien como un factor que tiene este impacto, que colisiona con los deseos, con los sueños, con las metas que tenemos y que terminan derrotándonos una y otra vez, impidiéndonos avanzar, impidiéndonos mejorarnos. Los malditos miedos a los que nos estamos refiriendo, pues no son a veces ni a insectos, ¿sí me explico? Ni a las alturas. Son los miedos que tienen que ver con cambiar, con esforzarnos, con extendernos, José Ra. Los miedos más cañones son los que te llevan a que tengan peores resultados que los mismos fracasos de los intentos. Fíjate lo que acabo de decir porque está cañoncísimo. Me acabo de encantar. Me felicito tremendamente por lo que acabo de pensar. Excelente. Los miedos más miserables y más malditos son aquellos que traen más fracasos que los mismos intentos que fracasamos. Porque los miedos malditos que traen más fracasos son porque ni siquiera intentamos por miedo las cosas. Qué bonito soy. Qué lindo. ¿Puedes repetir, por favor? ¿Cómo me queda? A ver, ahí te va. Voy a recapitular. Por eso sacamos clips ahí. Sí, lo voy a recapitular. Los malditos miedos traen más fracasos que los fracasos que son provocados por los intentos fallidos. Quiere decir que los malditos miedos hacen fracasar más porque ni siquiera nos atrevemos a intentar. Así es. Qué cañón. Y es parte de esto, de la inmovilidad que nos causan emocional, mental, físicamente, que nos impide hacer cosas, que nos impide incluso intentarlo. Y sí, no intentarlo es más peor que intentarlo y fracasar. Exactamente. ¿No? Por eso me gustó cuando pensamos en cómo nombrar este episodio, Malditos Miedos, malditos siempre, porque no hay miedos en este sentido que terminen provocándonos bienestar. O sea, piensen en eso, por favor, un momentito, pero no, ningún miedo puede provocarte mejoría, bienestar, bendición. Y entrando a nuestros contextos, por lo que nos gusta hablar también, y hablando de nuestro nombre como podcast, como Convercast, como Growing Cast o como cualquier cosa que termine con cast, porque el cast es... Pero que sí, bárbaro. Sí, no, está interesante esto. Porque sí, o sea, podemos decir otro podcast más, capítulo piloto. El piloto. Pues es un cast, o sea, estamos transmitiendo algo que queremos llevarlo ahí, pero es una conversación con intención, es una conversación, aunque duela, clara, masoquista, lo que ustedes quieran para el intelecto. Pero hablando de fe, si vamos a casar ahora esto al contexto de una fe sin anestesia, que nosotros prometimos que nuestro espacio, lo hicimos en el trailer y en la promoción, nuestro espacio era traer este tipo de confrontaciones para despertar nuestra fe. Pues es justamente eso, mi querido José Ra. El miedo es lo opuesto a la fe. Alguien dijo que el miedo es fe, pero en reversa. Es un miedo que te retrae, es un miedo, es una convicción que te hace hacia atrás, es una creencia que te retrocede en lugar de hacerte avanzar, que la fe nos hace avanzar. Así, yo escuché una historia de un huevo que lo ilustra. Es exactamente eso, ya retraernos. Estás captando ya está llegando el chiste, yo creo. Profundísimo chiste, que no es chiste, sino es reflexión sobre este huevo que se agazapaba como Simba para que no lo escogieran cuando su destino y propósito era ser frito y saber rico y traer proteínas a esos pequeños. Bueno, no sé si pequeños. Bueno, terminó podrido. ¿Y qué onda? Sabemos que, como lo menciona, el miedo es esta fe en reversa, es algo que nos inmoviliza, y no solamente eso, sino que nos hace retroceder y quedarnos muchísimo más atrás de lo que ya íbamos. Sí. Pero ¿qué onda con el miedo? Ahorita me estoy acordando cómo es que se vence
o cómo es que logramos traspasar esa barrera de nuestro miedo, pues es acercándonos al miedo, es haciendo lo que nos da miedo. Y ya lo habíamos tenido en otra conversación acerca de cómo tratar estos miedos, estas fobias, Ujú. de incluso pasaba por ahí con un familiar, creo que con una película él tenía esta fobia de verla, si no es que yo no puedo verla porque está muy fuerte sus escenas, hablando de la violencia, de un poco sangrienta por ahí. Y que esto lo llevó a su consulta de terapia psicológica. Y es que yo no puedo ver esto. El miedo, a ver, déjame, te Ajá. interrumpo. ¿El miedo específico en esa película o el miedo a lo que se Pues yo creo que expresaba ahí? a esa película y a lo que representaba y a lo que él Lo llevó a una terapia. s- Término. lo externó en terapia. Ah, ok, perfecto. Entonces, fíjense, aquí viene el momento crucial de Sin Anestesia, porque la psicóloga, el especialista que le estaba ayudando en esto, Ujú. dijo, bueno, platícame y todo esto, le platicó su fobia, sus miedos, y qué cree que usted que le dijo, cuál es el antídoto para que él pudiera desarrollar cierta inmunidad a ese miedo. Claro. ¿Sabes qué? Vas a ver esta película. Enfréntalo. Lo vas a ver, Ujú. vas a sentir cada una de las escenas, Aunque duela. vas a estar ahí viéndolas Sí, con tu miedo. No es que podamos extirparlo, sí. sino que vas a verlo, vas a hacer las cosas con el miedo, así sudes, así estés temblando, pero que esa es una manera Sí. esa es la manera, así como el miedo es el factor, esa es la manera Sí. de vencerlo, es la única. Y tiene total conexión, tiene total sentido con lo que hablábamos hace un momentito cuando te decía que los miedos son aprendidos. Y déjame lo conecto. Lo conecto porque a mí me sirve entender, esto me confirma y esto me sirve entender que si un miedo es aprendido, confrontar o enfrentar ese miedo te da la oportunidad de aprender si lo que aprendiste que te da miedo es algo, si me explico, que te puede remover un Ok. aprendizaje diferente. Por eso es que creo que lo que hay detrás de esta recomendación de confrontar o de enfrentar los miedos tiene que ver precisamente con una remoción de algo que aprendiste y a lo mejor hoy puedes verlo de una manera diferente, lo puedes aprender a Ujú. vivir de una manera diferente. Espero estar siendo claro con esto. O sea, al final de cuentas, si el miedo es aprendido, este miedo que paraliza, este miedo que nos roba oportunidades, es algo que es un concepto que abrazamos o una experiencia con la que decidimos quedarnos o pues un dolor que experimentamos por algo que ya vivimos y por eso somos Ujú. ahora temerosos de volverlo a experimentar o sentir o lo que sea, pues una confrontación con eso mismo nos puede traer una nueva información. Escucha, en un tiempo diferente, porque a lo mejor ya Sí. crecimos Ujú. muchísimo tiempo diciendo, tengo miedo a esto, no lo voy a hacer porque me da pavor, pero ya estamos en otra etapa de vida, Así es. estamos en otra condición, o deberíamos estar, en una condición de avance emocional o Ujú. sentimental o de madurez, si me explico, que te va a permitir que la Exacto. experiencia quizás, o es lo más probable, pero voy a usar la palabra quizás, te permita traer un conocimiento diferente de eso que te haga Ujú. remover un miedo, no porque ya lo hiciste, sino porque te va a dejar un conocimiento, una enseñanza diferente. ¿Te hace sentido? A mí me hace mucho Sí, sentido. aunque digo, no sé si habrá miedos que se puedan remover y a lo mejor habrá miedos que necesiten un tratamiento más Sí, extenso, a claro. lo mejor hay miedos con los que hay que aprender a vivir, porque me viene a la mente cuando en las noches a mis hijos siempre dormimos duermen con una luz prendida, una luz de noche ¿Con qué razón llegan los y recibos? ¿Con qué razón le tienes miedo a los un recibos? poquito LED, así poquito. Pero mi punto es que en una de estas conversaciones con mi hijo Santiago tiene una perspectiva, pareciera la perspectiva de un niño, pero es una perspectiva tan profunda que Sí, sí, justo sí. ahora me trae esta ilustración y me decía, me preguntaba, papá, ¿tú cuando eras niño tenías miedo a la oscuridad? Entonces me llegó, me quedé pensando y digo, ah, caray, todavía le tengo miedo a la oscuridad. O sea, es real. Yo sé que estoy en otra etapa, como lo dice, estamos obviamente en otras, aprendiendo cosas nuevas. Pero si me pongo a pensar, o sea, el miedo a la oscuridad
pues ahorita porque estoy en mi casa, puedo, sí me explico, Sí. transportándolo a lo que la idea de Santiago, de poder ir por un vaso de agua sin encender la luz, pero a la oscuridad de lo desconocido, a la oscuridad de, no sé, estar en una cueva en absoluta oscuridad, pues eso es algo que me da miedo. Fíjate que a mí también me da mucho miedo lo mismo, de la noche levantarme al baño, levantarme a tomar agua en la oscuridad, pero ya a mi edad es por un miedo a una caída, un golpe. Es un miedo a... Ese sí es un remate. Y un miedo más cañón todavía es a errarle a la taza del baño cuando voy a hacer pipí. Le digo que O ahora sea, sí viene, pero bárbaro. Estoy sin anestesia. Hoy, mi estado consciente en el sentido de tener esta conversación está muy sin anestesia. No, pero tienes razón, creo que lo ilustra. Mira, déjame, ahorita estoy recordándome algo que también, incluso lo he hecho en algunos de los mensajes que he dado, de las conferencias que he dado sobre el poder de la mente con el miedo. Ujú. Y hay una anécdota, no sé si conoces de esto, lo voy a mencionar porque creo que ilustra perfecto, creo que nos ayuda a muchas personas a entender el poder increíble que puede tener el miedo desde la parte mental y Sí. lo que puede provocar. Resulta que había una flotilla en una tienda de estas, y creo que es un hecho real, no muy lejano, Ujú. en una de estas tiendas tipo donde venden por mayoreo, para no decir marcas todavía, pero Ok. donde la gente va con membresía y venden al mayoreo. Ah, Y usted quiere decir. sí, pero no, del mismo dueño de allá. Ajá. Creo que se llama Samuel, no sé qué. Pero bueno, el punto es que esta flotilla de mantenimiento de los cuartos fríos, Ujú. de estos lugares donde pues está la leche, donde tienen todo lo demás, Están muy fríos. están muy fríos. Bueno, había una flotilla de técnicos que estaban sobre eso y están reparando un cuarto frío que dejó de funcionar. Ok. Entonces, en un descuido de la situación, no me preguntes detalles, uno de los técnicos se queda atrapado dentro del cuarto frío, los demás se van, se les olvida, pero este cuate por algo regresó o por una bolsa. Ujú. El chiste es que se cierra la puerta por fuera, que es como están esas cuestiones, se queda atrapado en el cuarto frío y empieza a entrar en pánico, quiere sacar su celular para pedir auxilio, pues dentro de un cuarto frío, Sí. nula señal. El chiste es que empieza a querer golpear para salir, nadie lo escucha. Para no hacer, la historia larga, hacerla corta, la agonía de los miedos y de todos estos factores que tenía este cuate, lo encuentran, obviamente, en la mañana siguiente, que llegan muy temprano a trabajar, lo encuentran literalmente congelado en el cuarto frío. Es obvio. Sí. Eso es obvio, ¿no? Se quedas encerrado en un refrigerador, no esperes Ujú. que vas a sacar bloqueador, etcétera, etcétera. Lo encuentran literalmente congelado. Muere por hipotermia y pues una tragedia cañona. Así es. El tema es que el refrigerador no servía. Era lo que estaban reparando. Todo su miedo lo convirtió en su realidad presente, emocional, etcétera, etcétera. El caso es que su propio miedo lo mató, estando en condiciones donde a lo mejor se hubiera podido haber terminado el oxígeno, no sé, o sea, cualquier otro causante de muerte, Ujú. pero estaba literalmente congelado. Quiere decir esto que el poder del miedo terminó por crearle una realidad en la que vivió y en la que murió. ¿Sabes qué es lo Sí, sí. interesante de esto, mi querido José Ray? Para todos ustedes que de alguna manera saben lo que los miedos pueden provocar en las personas, es que tienen ese poder, crean escenarios, crean realidades que aunque quizás no sean las que son, las está creando el miedo mismo. O sea, por eso es que los miedos terminan por ser literalmente una estrategia, y voy a entrar a este tema de fe, pero a una estrategia del enemigo de nosotros, del enemigo de nuestro crecimiento, del enemigo de lo bueno, del enemigo de nuestras bendiciones. El lograr sembrar para nosotros miedo se convierte en un arma potentísima. ¿Por qué? Porque el miedo paraliza, roba
y termina literalmente por matar nuestro potencial y nuestros sueños. Eso es lo que queremos hoy día, de alguna manera confrontar, que los miedos que permitimos que sean los que derriban nuestra vida, las que nos mantienen derrotados, sean los que aprendamos a buscar cómo. Exacto, y justo acaba de tocar, de decir una palabra que estaba pensando, esto de permitir, porque dijo también el poder del miedo. El poder del miedo. Y yo creo en mi opinión más personal, que el miedo no tiene poder por sí solo. El poder viene de la mente, el poder viene de los pensamientos que tú tienes acerca de tus miedos. Porque lo realmente poderoso, lo realmente capaz de hacerte morir de tus miedos es tu mente. Ahora, ¿qué parte de tus pensamientos, qué parte de tu mente, qué parte de tu día a día le regalas, le dedicas, inviertes en tus miedos, ¿cierto? Porque, insisto, el miedo en sí no tiene ningún poder si tú no se lo das. Sí, y ahí es donde entra esta parte importantísima de volver a retomar el tema de la fe. Porque el tema de la fe es un removedor justamente de lo que nos ha cautivado a nosotros, de lo que nos ha tenido preso, de aquellas cosas que nos han limitado. El poder de la fe, hablando como esta contraparte divina, este regalo que tenemos de nuestro Dios maravilloso, depositado en nosotros, también tiene el poder de remover y cambiar, ¿sí me explico?, nuestra vida increíblemente. El mismo poder, y se va a oír, por favor tengan paciencia con esto, no lo voy a poner igual, pero para muchos de nosotros sí lo es, donde llegamos nosotros a permitir que la fe, que es tan poderosa, sea derrotada por los miedos, porque le damos más fe a los miedos que la fe a lo que Dios quiere que nosotros pensemos, hagamos y logremos. ¿Te hace sentido? O sea, a mí me vuela la cabeza pensar que nosotros podamos llegar a ser personas como esta historia que narraba hace un momento de este joven que se provoca su propia realidad de miedo, lo que más temía sucedió. Y hay quien dice que los miedos muchas veces son como ese imán que atrae las cosas que no quieres, que tiene esa capacidad de crear escenarios y realidades porque el miedo te está convenciendo de que ahí están, de que va a pasar. Son escenarios fatalistas, son escenarios increíblemente, fatalistas, trágicos, que terminamos, mi querido Joserra, por realmente verlos. Y usted dijo que es este imán, esto que atrae. Sí. Yo quiero decirle una cosa, qué miedo, $1,000,000. Qué miedo. Qué miedo, qué pavor. Qué miedo, no sé qué voy a hacer. Señor, líbrame de ese $1,000,000 porque qué miedo. No, pero que justo el otorgarle ese poder y este espacio en tu mente, en tus pensamientos, pues ¿qué es lo que va a seguir trayendo? Más miedos. Que era lo que decíamos, lo que decía usted más bien con la ilustración de la medusa, que sí parece un miedo, una serpiente que tiene, pero hay muchísimas más que, bueno, están dentro del mismo ser, de la misma cabeza. Que bueno, eso siempre va a desencadenar muchísimos otros miedos, va a desencadenar muchísimos otros obstáculos que por los mismos miedos pues se nos va a dificultar sobrepasar. Pero sí, el tema es que sí sigue siendo el maldito miedo. Maldito miedo, maldito siempre. ¿Por qué? Porque sí arruina, sí golpea, sí debilita. Sí va siendo una fuga constante de pasos de crecimiento, de avance. Y nosotros en estas conversaciones realmente lo que queremos hacer, lo que amamos hacer, lo que nos apasiona hacer, pues es inspirar, motivar. Y si ustedes lo quieren poner ahí hasta molestarnos, estos empujones que no son muy amables. A mí sí me molesta. Sí, y para mí también, y te lo digo porque obviamente hay cosas que uno escucha que de primera instancia, pues, o sea, cuando recién las escuchas son incómodas, ¿no? O sea, sí son dos, o sea, ¿qué está hablando este tipo? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Dónde lo sacó? Pero que cuando nos damos el permiso de la reflexión, que cuando nos damos el permiso de meditarlo, de pensarlo, de estudiarlo incluso, ¿por qué? Porque también voy a insistir muy pronto en crear un capítulo sobre estas cosas que a veces... las escuchamos, las creemos y ni siquiera las estudiamos
somos a veces de una inteligencia tan nula para abrazar verdades y de eso vamos a hablar pronto también. Pero ahorita, hablando de esto, es que o sea, el factor más importante para nosotros en estas conversaciones es lograr, cuando menos, abrirte una posibilidad diferente de que avances en algo que te ha derrotado. O sea, no quiero que nos salgamos del tema principal. Hay miedos justificados en el sentido de dolor porque pasó, experiencia, los miedos a quedarnos solos. Mira, vamos a mencionar un poquito de estos miedos que son muy válidos en el sentido de que pues, presentan escenarios de vida muy cañones. Sí, claro. El miedo a perder a alguien amado, el miedo a la muerte, el miedo a una ruina financiera, el miedo a, pues, ¿qué te gusta? O sea, Pues sí, a perder. Pérdida en simplemente, general. exactamente, a cualquier cosa que amas, deje de estar, deje de ser. Son miedos que todos vamos a sentir y son miedos que posiblemente nos van a meter en duelos o en situaciones que necesitaremos un acompañamiento diferente. Obviamente no estamos hablando de esos como los factores que nos derrotan. Sin embargo, esos que son, insisto, genuinos, válidos, sí pueden también llegar a ser miedos que terminen siendo nuestra peor prisión. Sí, claro. Porque no los superamos, porque no les damos la oportunidad de avanzar, de aprender cómo manejarlos. Y aquí hablo precisamente del poder que también ese tipo de miedos que son genuinamente reales, terminen por ser miedos que nos roben la vida, ¿no? Que nos maten antes de morir, que nos permitan estancarnos y arruinar nuestra vida. Y que justo, ¿no?, era lo que mencionaba al inicio, como el miedo a perder a alguien es como este mecanismo de defensa que en una instancia positiva te puede hacer que valides más el tiempo que pasas con una persona, a que valores cada espacio que tienes junto a ella o junto a tu familia, pero también ese mecanismo de defensa, que decía, se puede convertir en un mecanismo de autosabotaje. Pues es ahí donde está lo fatal de convertirnos en alguien, pues en alguien que no avanza por miedo, en alguien que no quiere salir de ahí, que no quiere, no sé, que incluso hasta desarrolla cierto apego, hablando de las pérdidas y en este sentido, cierto apego a las cosas, apego a las personas, que se convierte a lo mejor en algún tipo de obsesivo compulsivo. ¿Sí me explico? Algo, sí. Algún trastorno. Algún trastorno, digo, no tan grave, pero que sí definitivamente la gravedad de que no nos deja avanzar, la gravedad de que pues nos nubla la vista, nos nubla completamente la perspectiva de lo que hay más allá y solo queremos estar en esa zona. Y justo hablaba de estos miedos justificables, de estos miedos que definitivamente yo sé que allá afuera cada uno con sus historias, hay trasfondos dolorosos, hay trasfondos que digo, no cualquiera podríamos sobrepasar así como ustedes lo están sobrepasando. Y parte de los otros miedos que no son tan justificables, y lo decía al inicio como chiste, que yo de niño le tenía miedo a la oscuridad y ahora de adulto le tengo miedo a la luz. Yo creo que justamente el miedo a la luz, que es el miedo al éxito, es real. Y no como tal. O sea, miedo al éxito, sí. ¿Quién no quisiera ser exitoso? ¿Quién no quisiera lograr todos sus objetivos? Yo creo que esa frase de miedo al éxito no es tanto al éxito, sino al costo del éxito, sino a lo que nos va a exigir el caminar hacia el éxito. ¿Sí me explico? Igual, incluso estas pérdidas, este cambio de hábitos, este cambio de pensamientos, de mentalidad, de todo esto, eso es a lo que realmente le tenemos miedo. Sí. No tanto al éxito, no tanto a alcanzar nuestras metas, sino a lo desconocido que hay entre el inicio de esa carrera y el éxito. O sea, lo desconocido que está ahí. Los pasos de los procesos. Exactamente, ¿no? Decir, híjole, yo no sé qué es lo que va a pasar, mejor aquí me quedo tranquilito, ya sé qué es de la línea de esta para acá, ya sé qué es lo que está ahí, y bueno, ya para qué el intento. Esos malditos miedos que sí, también los podemos mencionar como esos miedos
a los cambios, como dices tú, a los costos que hay que pagar pues por lograr las cosas, por avanzar. Esos desarraigos que a veces necesitamos hacer, ese abrir las manos para que cosas que queremos retener se vayan. Exacto. En fin, todos los escenarios, otra vez lo digo, todos estos escenarios mentales que siempre vamos a ver como fatalistas, que siempre vamos a ver como trágicos y que terminan pues por derrotar áreas, tiempos, temporadas de nuestra vida. Exacto. Que nos marcan, ¿no? Pero al final, ya para ir concluyendo nuestra conversación hoy día y desafiarles y retarles a todos ustedes a que puedan simple y sencillamente considerar esta conversación que hemos tenido, mi querido José Rey y yo, con esta intención. Hay que checar si no hay miedos que están terminando por ser los golpes que te noqueen en tu vida, que te derriban una y otra vez. Si hay miedos de este tipo, mi querido José Rey, pues son miedos tratables, son miedos que necesitamos nosotros buscar cómo debilitarlos a ellos para que no nos sigan debilitando a nosotros, cómo nosotros logramos gobernar nuestros miedos, que insisto, válidos, naturales, lo que sea, pero que no tienen por qué terminar siendo los que nos gobiernen a nosotros, los que condicionen la calidad de vida, los que condicionen, al final de cuentas, las mismas promesas que la fe tiene para nosotros. O sea, este es nuestro verdadero interés en este episodio, que los malditos miedos no terminen por ser una maldición en tu vida, que remueva al final de cuentas los mismos planes que Dios tiene para ti. Eso sería trágico, eso sería mega cañón, nos daría muchísima tristeza. A mí me da mucho dolor pensar en todas las cosas que quizás por miedo yo dejé yo me perdí pues de planes, de temporadas, de cosas por Dios. Que los malditos miedos, malditos siempre, terminaran por darle una marca a mi vida o me pusieran en una posición en la que no quería estar, ni Dios quería que estuviera. Así es, malditos miedos y lo platicamos en otros contextos acerca de la connotación de esta palabra, pero como lo decía también en algún punto de esta conversación, es con todas las letras, con todas las de la ley y aparte de ser uno de los miedos malditos, para retomar y para concluir, cuál es dentro de esta estrategia de seguir luchando, de seguir librando la batalla en nuestra vida. ¿Cuál es la estrategia para los miedos? Pues enfrentarlos. Sí. Enfrentarlos es el primer paso. Yo sé que para mí no ha sido fácil. Yo sé que para ustedes que nos ven ahí no ha sido nada fácil. A lo mejor ni siquiera incluso lo habían pensado, porque no se dimensiona el enfrentar algún tipo de miedo que te inmoviliza por completo, pero que justo quiero volver a retomar. Aquí no estamos dando de qué hablar, no es una conversación nada más para polemizarnos. Para polemizar, politiquizar y polinizar y lo que sea, sí. Pero es para sembrar este pensamiento. Te lo decía también. Inquietarnos en algo que necesitamos de verdad que nos inquiete. Que precisamente nos va a inquietar y nos va a activar. Lo decía también en el episodio pasado, siempre va a ser nuestra intención el que podamos pensar juntos, puedan pensar ustedes ahí en retrospectiva todo acerca de los miedos, de las batallas, de las luchas y de todo esto, pero que justo puedan hacer de este pensamiento algo activo, algo que los llene, no de motivación, sino de estos pasos que se van a convertir en hábitos y que estoy muy seguro que se van a convertir en las disciplinas que nos van a seguir ayudando a crecer, a desarrollarnos y sobre todo a nutrir nuestra fe. Usaste la palabra clave aquí para acentuarla para ustedes: son pasos, no pausas, no estancamientos. Lo que queremos es no motivarte, pero sí inspirarte, retarte, desafiarte a que des pasos para vencer lo que te vence a ti, pasos para que sea precisamente tu vida caracterizada por el avance,
pasos hacia adelante. Lo hablábamos de que el miedo es una fe en reversa, es una creencia súper fuerte, pero que te retrocede. No. Y una de las claves, porque lo tengo que decir y lo estamos sacando como una conclusión de lo que estamos platicando, José Ra, pues es que los miedos se vencen con fe. Se vencen con renovar una creencia, una creencia del el escenario negativo al positivo. Hay que creer que hay algo mejor, hay que creer que Dios tiene control de eso, hay que creer pues más en la promesa que en el problema, que en el temor a eso. Ahora, ¿cómo nutrimos esta fe? Bueno, es un ejercicio de aprendizaje y es un ejercicio de remover información anterior, lo que decíamos, y el miedo al final de cuentas es algo que vamos aprendiendo, desarrollando, fortaleciendo, pues también la victoria sobre esos miedos sería igual. Tendríamos que buscar cómo vamos nosotros teniendo perspectivas diferentes de las cosas que antes nos han paralizado, ¿no? Así es. Enfrentemos nuestros miedos. ¿Para qué? Para que precisamente este poder, este potencial que puedan tener sobre nosotros, pues vaya disminuyendo, vayamos quitándole ese poder, vayamos quitándole ese espacio en nuestra vida y en nuestras mentes, porque definitivamente no vamos a lograr nada con el miedo. No hay nada más allá que nos beneficie sintiendo miedo y entregándonos a él. Y lo digo desde la trinchera del miedo. Yo tengo miedo. Como decía por ahí un video de los no sé cuándo. Ya bastante veterano. Pero sí, tengamos eso en mente. Me acordaste de otro muy famoso que decía, sin miedo al éxito, papá. Es un poquito más reciente, pero sí. Más positivo. Así es que sigue más tratando el miedo, pero ahora con otra perspectiva. Pues al final, denle la Mauser al miedo y no dejen que el miedo les den su Mauser a ustedes. Mejor dicho, no se puede. No pudo ser. Y la verdad es de que pues es nuestro deseo grande, serio, ferviente, que cada conversación que tengamos, mi querido José Ra, siempre tengamos ese empujón a pasos de crecimiento, de avance, que le perdamos el miedo incluso a escuchar una confrontación de ideas. Yo soy de los que he aprendido en estos últimos años de mi vida que todas las ideas son válidas, que todas las ideas deben de ser escuchadas, pero que hay mejores ideas que otras, no porque son ideas, sino porque están alimentadas de fe, de verdades, de realidades que muy fácilmente debilitan las ideas incorrectas. Pero al final hay que expresar nuestras ideas, confrontar nuestras ideas y luego darnos cuenta qué mejor idea puede ayudarnos a crecer más rápido, ¿no? Así es, y sobre todo, ¿qué intención tienen esas ideas? Exacto. Y nuestra intención, como ya lo decíamos, siempre va a ser dar ese pensamiento, sembrar esa semillita que confiamos plenamente que se va a convertir en el activo que se necesita para la etapa que estamos viendo nosotros de nuestra vida y que están viviendo ustedes ahora. Dame tu conclusión. Mi conclusión de lo que hablamos hoy día. ¿Qué quisieras tú que fuera no una frase, pero sí una conclusión de tu resumen, pues, de eso? Muy bien. Tengo clarísimo el primer punto y es que no encuentro el chiste todavía. El huevo. Del huevo, pero no es cierto. Como conclusión, sería básicamente, y es alguna frase que yo escuché, si lo vas a hacer, hazlo incluso con el miedo, pero hazlo. Lo mencionamos, esos pasos, no pausas. Esos pasos se tienen que dar. Yo sé que el primer paso, teniendo la ilustración de un escalón, ese primer paso parece como de 2 metros, ¿no? Porque parece inalcanzable, pero si lo vamos a hacer, hagámoslo aún con miedo. Sí, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Muy bien. Pues creo que ha sido una conversación también muy, muy reflexiva. Creo que yo me quedo con muchísimas cosas, incluyendo mi extraordinario chiste del huevo. Pónganos ahí en el comentario si ustedes sí encuentran el chiste, porque yo sigo difuso ahí. Bueno, ahí les va el chiste. El chiste es El chiste es que si tú estás diseñado para algo y los miedos te impiden que llegues a ese algo, esos miedos son malditos. Esos miedos son malditos siempre y vas a terminar podrido,
Podrido me refiero donde todo lo que podías dar termine siendo Echarse a perder. guardado, siendo añejado, siendo sin uso. Y qué tragedia más grande es morirnos sin estrenar, sin usar el potencial que teníamos. Y si es por el maldito miedo, pues maldito siempre, ¿no? Así es, maldito siempre. Y bueno, si les ha gustado el tema de hoy, si les ha gustado toda esta conversación, por favor no olviden suscribirse, número 1, no olviden tampoco compartir el mensaje, compartir este video, perdón, y bueno, si alguien por ahí dice, conoces que está atravesando por alguna temporada de luchas, de batallas con el miedo, estoy seguro que, bueno, esta conversación está muy rica y Está no doc. porque la hayamos hecho nosotros, sino porque el tema del miedo es algo súper natural, es algo que todos experimentamos en mayor o menor medida en cada etapa de nuestras vidas, pero y más bien, y que espero y confío que va a servir para aquel que tú decidas enviárselo. Y bueno, que nos va a ayudar siempre también a nosotros a extender, a mejorar esta visibilidad que tenemos y que estamos completamente seguros que es la manera de hacerlo, seguir explotando estas redes, seguir explotando todo lo que podamos para que llegue justo a tiempo. Así que no les dé miedo, denle clic ahí en suscribirse. Excelente No les dé gancho. miedo, compartan. Alguien le va a llegar muy justo a tiempo, alguien le va a llegar esto como una buena... buen recordatorio. Sí, o luz en el camino, por ponerlo de esa manera. Y bueno, estamos muy agradecidos de que estés pues atendiendo nuestra convocatoria de Fe Sin Anestesia, donde nos gusta hablar fuerte, nos gusta hablar claro, aunque duela, ¿no? Aunque duela, ya saben, hashtag adictos al dolor. Masoquistas del crecimiento. Que, bueno, primero sí, el Oye, segundo lo aclaramos. Cada episodio le agrego algo. Y como que sube de nivel, no solamente es agregarle, sino como que, bueno, ahorita hablamos detrás de cámaras. Sí, pero no les No, no es no le cierto. tengan miedo a ser masoquistas del dolor del crecimiento. Sí, justo aquellos que queremos crecer, pues entendemos perfectamente esto. Y bueno, gracias por estar hasta este punto con nosotros. Estamos, lo habíamos dicho también, vamos a hacer una parte 2 de este tema porque es muy, muy extenso. Y bueno, la estrategia que podemos establecer para combatir los miedos, pues Sí. nos sigue dando material para poder conversar sobre eso. Sí, quédense con esto. Si van a tenerle miedo a alguien, si van a tenerle no a alguien, a algo, sea tener miedo paralizante. Si van a permitirse alimentar y fortalecer un miedo, que sea a pues una vida estancada. Ténganle mucho miedo a una vida gris causada por los miedos. Masoquistas del dolor. Muy bien, muchas gracias de nuevo y bueno, los esperamos la próxima semana con más de estos temas que son sin anestesia, que sí duelen, incomodan, pero que nos van a ayudar en nuestro crecimiento, nos van a ayudar en nuestra fe. El miedo Así no que- da risa, pero Fe Sin Anestesia sí. Y la risa es la que cala. Nos vemos, hasta luego.